En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo te llama, Pedro, y tú le sigues. Dejas tu barca, pescador de hombre. Roca y cimiento de la Santa Iglesia, Cristo te hace. Él te pregunta, ¿me amas más que estos? Tú le respondes, sabes que te quiero. Él te encomienda todo su rebaño, tú lo apacientas. Tienes las llaves, atas y desatas. Fiel al Maestro, amas más que niegas. Llegas a Roma con tu magisterio, mueres por Cristo. Desde tu cielo, mira a nuestra tierra, guía los pasos de tus sucesores, que en el primado del amor, sirviendo, rigen la Iglesia. Gloria a Dios Padre, Creador del mundo. Gloria a Dios Hijo, Redentor de todos. Gloria al Espíritu que nos santifica, Dios uno y trino. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y de hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, en este jueves de la primera semana de Cuaresma, la Iglesia hace una pausa para celebrar una fiesta importante, la cátedra del apóstol Pedro. Hermanos, la cátedra tiene que ver con una silla donde se sienta alguien que va a dar una enseñanza. Jesús se sentó en una montaña y desde allí enseñó. Jesús se sentó en las casas de los apóstoles, de los discípulos. Jesús se sentó en las barcas y desde allí enseñó. Con el paso del tiempo, los apóstoles fueron estableciendo algunas sedes y en esas sedes se sentaban para dar sus enseñanzas. Pedro enseñó en la ciudad de Antioquía, en el oriente, y comenta la tradición que también llegó hasta la ciudad de Roma, capital del imperio de aquel entonces, y allí también enseñó en nombre de Cristo. Pero ¿cuál es el significado de la cátedra? No es precisamente un lugar de poder donde alguien emite un magisterio sin tener en cuenta su audiencia. No es así, hermanos. La enseñanza de la Iglesia debe estar siempre fundamentada en la confesión de fe que hace Pedro y en el amor que inspira Cristo, en el amor que inspira el Señor, el Maestro de maestros, el Señor de los señores, el Pastor de los pastores. Hoy la Iglesia es sustentada por el fundamento de los apóstoles, ciertamente, por esa enseñanza, por ese magisterio que los apóstoles nos han legado a lo largo de estos años de historia en la Iglesia, por medio de los obispos, por medio de los presbíteros, por medio de los diáconos, quienes, tras recibir la sucesión apostólica, por gracia de Dios, anunciamos el Evangelio
enseñamos en nombre de Cristo al rebaño que el Señor se escogió como heredad. Pero todo parte de una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Hermanas y hermanos, preguntémonos hoy: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Fue la respuesta a esa pregunta la que determinó la confesión de fe que el apóstol Pedro hace y donde se fundamenta toda la experiencia de la Iglesia. Reconocer que Jesús es el ungido de Dios, que es el Hijo del Dios vivo, que es el Salvador del mundo, es el primer paso para dar una enseñanza sólida, para dar una enseñanza firme, para dar una enseñanza cimentada en el fundamento mismo de la fe apostólica. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero esta no es una construcción material. Vale la pena aquí hacer un paréntesis para recordar al gran Francisco de Asís, cuando recibe el llamado de Jesús a reconstruir la iglesia. Él se va a reconstruir las ruinas de un templo, el templo de San Damián, que ya estaba casi caído. Pero no es esa la iglesia que Jesús quiere edificar sobre Pedro. No es esa la iglesia que Jesús quiere edificar sobre los apóstoles. No es esa la iglesia que Jesús quiere construir a través de los seres humanos que hacemos una profesión de fe. Es la iglesia, es esa experiencia de fe que vive en lo profundo de nuestros corazones y no los cuatro muros de un templo. Es la iglesia, una experiencia de comunión, de fe y de amor, y no una estructura de poder que se encuentre en cualquier ciudad del mundo. La iglesia es una experiencia de amor. La iglesia es una barca que siempre va navegando, pero en la que va siempre el Maestro. La iglesia es un camino donde hacemos trayectoria con Jesús, donde escuchamos su enseñanza, donde nos dejamos transformar el corazón por Él y donde nos alimentamos a través de la Eucaristía. El poder del infierno no la derrotará. Hermanas y hermanos, hay tormentas. En la vida del cristiano hay tormentas. En la barca del cristiano hay tormentas, hay amenazas. En la barca de la iglesia hay pecado, hay corrupción, pero ahí va Jesús. Y donde está Jesús, las puertas del infierno no prevalecen, porque el Señor tiene la última palabra, porque el Señor es nuestro pastor, y aunque hayan lobos rondando el rebaño, el pastor es nuestra defensa, es nuestra salvación. Por eso nos entrega las llaves del reino de los cielos, no para que cerremos las puertas a quienes no profesan nuestra fe, no para que cerremos las puertas a quienes no comparten nuestra experiencia de seguimiento. Nos regala las llaves para que abramos el corazón, para que abramos las puertas de la iglesia, para que dejemos subir a la barca a aquellos a quienes Jesús también llama, porque el poder transformador de su palabra quiere hacer de sus vidas una nueva experiencia, una experiencia de fe donde el Señor siempre será nuestro pastor. Y por eso en la primera lectura de hoy, que es tomada justamente de la primera carta del apóstol Pedro, él está hablando a los presbíteros de su comunidad y les dice algo maravilloso, que la iglesia no es una estructura de poder, que la iglesia es un lugar del testimonio, es un lugar donde se es testigo del sufrimiento de Cristo, pero también es un lugar donde se participa de su gloria. Ese es Pedro, esa es la iglesia. Esos debemos ser ustedes y yo, mis hermanos, unos testigos de que hemos sufrido con Cristo, de que en lo largo de nuestro camino nos hemos encontrado con la hostilidad, con la dificultad, y que sin embargo hemos participado de la gloria de Dios, que aunque se pase por la cruz, se llega a la resurrección. Y a nosotros los que tenemos un encargo en la iglesia del Señor, se nos hace una recomendación muy fuerte. Sean pastores, no gobernantes por la fuerza. No busquemos la ganancia,
seamos generosos. Estamos invitados a ser modelos del rebaño. Pero ¿para quién es esta invitación? ¿Quién está invitado a ser pastor? Ciertamente, en un primer lugar, los obispos, los presbíteros, los diáconos, quienes tenemos un ministerio y lo ejercemos para la gloria de Dios en la iglesia. Pero también tú que eres padre de familia, también tú que eres madre de familia, el docente, el que tiene un cargo de responsabilidad en una empresa o en la sociedad en general. No importa cuál sea la posición donde Dios te ha colocado, si tienes el encargo de ser pastor, hazlo según el corazón de Cristo. Dedícate a servir, no busques ganancias, no te busques a ti mismo. Muestra el rostro de Cristo, porque Jesús es el supremo pastor. Y por eso con el Salmo 23 que acompaña hoy nuestra experiencia litúrgica, reconocemos que el Señor es nuestro pastor y que cuando estamos con Él no nos falta nada, porque nos hace recostar en verdes praderas y nos conduce hacia fuentes tranquilas para reparar nuestras fuerzas, para guiarnos por el sendero justo, por el honor de su nombre. Señor, hoy como iglesia podemos estar caminando por cañadas oscuras, pero no tememos porque tú vas con nosotros. Hoy, Señor, como iglesia, tal vez pasemos muchas dificultades, pero tú preparas una mesa delante de nosotros, enfrente de nuestros enemigos, la mesa del altar, donde Cristo, el supremo pastor, se hace nuestro alimento, donde Cristo, el gran pastor, el buen pastor, el pastor bello que Dios se ha elegido, se hace nuestro alimento y sustenta nuestra experiencia y nuestro caminar. Porque tu bondad, Señor, y tu misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida, y por eso queremos habitar en esta tu casa, la casa del Señor por días sin término, donde tú nos enseñas y donde desde la experiencia sólida de la fe caminamos contigo y edificamos iglesia, donde no hay ladrillos, donde no hay rocas, donde no hay columnas, donde hay corazones dispuestos a construir el reino de Dios. Bendícenos y santifícanos en este día, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.